Hola a todos, reciban un cordial saludo desde la Universidad del Desarrollo. Soy Carla Jiménez, directora de Relaciones Internacionales de la UDD. Bienvenidos al EduCrear y en especial a este panel que tengo el placer de moderar hoy. Me acompañan tres expertos de internacionalización de Latinoamérica e Europa, a quienes saludo especialmente y aprovecho de presentar. En primer lugar, Luisa Godoy. Luisa es la vicerrectora de internacionalización de la Universidad del Rosario, egresada del programa de Relaciones Internacionales, Ciencia Política de la Universidad del Rosario, con una maestría en análisis de situaciones políticas, económicas e internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es exdecana asociado de Asuntos Internacionales del Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda y asesora comercial de la Cámara de Comercio Colombia-América. Más de 12 años de experiencia profesional en áreas relacionadas con la internacionalización de la educación superior, gestión de programas de cooperación internacional y procesos de acreditación internacional. Muy bienvenida, Luisa, y muchas gracias por acompañarnos. Además nos acompaña María Eugenia Marín, directora general de Relaciones Internacionales de IE University en España. María Eugenia tiene más de 25 años de experiencia tanto en el sector público como privado. En su rol de directora general de Relaciones Internacionales de IE University, se especializa en la construcción de alianzas estratégicas de educación superior internacional y relaciones interculturales, publicando varios artículos en este tema. Además, colaboró con el programa Mid-Career de Kentucky School of Government de la Universidad de Harvard y con el Comité de Trabajo, Educación y Recursos Humanos del Senado de Estados Unidos en Washington, D.C., enfocándose en temas de educación bilingüe. Además, fue asesora de educación para la oficina de la compañía del Senado Edward Kennedy en Massachusetts. María Eugenia tiene experiencia docente y gerencial y también ha ocupado cargos en banca e inversión inmobiliaria. Además, recibió el premio de poesía de la Fundación EIE en Humanidades y actualmente está trabajando en la colección de su propia obra. Bienvenida, María Eugenia, esperamos ver esa colección pronto. Por último, tenemos al doctor José Manuel Páez, vicerrector de internacionalización del Tecnológico de Monterrey. José Manuel fue director para América del Norte de la Universidad Politécnica de Madrid y también ha sido delegado del presidente de la Universidad del Harvard. Ocupó varios cargos en universidades internacionales como profesor invitado en la Universidad de Sao Paulo, investigador principal visitante en el Instituto Internacional de Ciencias de Computación y Berkeley Wireless Research Center, ambas instituciones vinculadas a la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Trabajó en el sector público en Alemania y además de haber creado y apoyado a varias startups, ha dedicado su carrera profesional a fomentar la internacionalización y educación e investigación. Muchas gracias y muy bienvenido, José Manuel. Agradezco muy especialmente la presencia de cada uno, provenientes de universidades socias y universidades amigas de la universidad, así es que es un orgullo tenerlos hoy en esta sesión que hemos denominado Globalización, las lecciones y desafíos impuestos por la pandemia. Y es que a un año del primer caso de COVID-19 diagnosticado en China, me gustaría invitarlos a ahondar en cómo esta pandemia ha acelerado un proceso de reflexión y en muchas instituciones incluso de redefinir su estrategia de globalización. La imposibilidad de viajar y de desarrollar los programas tradicionales que conocíamos, como por ejemplo la movilidad, nos ha obligado a repensar en su impacto y nos desafía a abrir espacio de conversación y discusión respecto a estrategias de globalización más transversales e innovadoras. El replantearnos, por ejemplo, cómo reforzar la internacionalización en casa para ver modelos más profundos, sustentables y de alto impacto. Y es sobre esos temas que me gustaría conocer su opinión, su visión y cómo lo han vivido desde sus veredas, considerando especialmente que sus tres instituciones, el IE, el TEC de Monterrey y el Rosario, lo tienen como un sello distintivo de sus alumnos. El reflexionar, por ejemplo, sobre cómo la pandemia ha impactado sus estrategias, cómo vislumbran este proceso en sus instituciones y el futuro de lo que viene, y principalmente cómo hacernos cargo del desarrollo de competencias globales en estos contextos, que es donde más importancia tienen aún. Así que me gustaría partir con Luisa, de la Universidad del Rosario, para que nos comparta su experiencia. Gracias, Carla, de nuevo. Hola a todos. Un placer estar aquí presente, acompañándolos el día de hoy. Muchas gracias
y un saludo especial a la Universidad del Desarrollo, agradecimiento por su invitación, a su Federico Valdés, un saludo también a María Eugenia y a José Manuel, un gusto compartir este panel con ustedes. Bueno, yo voy a poner rápidamente, preparé una presentación. ¿La pueden ver? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, entonces, bueno, quisiera compartir con ustedes la experiencia que tuvimos en la Universidad del Rosario frente a la situación de pandemia por COVID-19 y algunos de los aprendizajes que pudimos obtener a partir de esta situación. Bueno, como para contextualizar un poco sobre nuestra universidad, una universidad fundada en 1653, muy antigua, pero con una clara vocación hacia procesos de innovación constante, 9.000 estudiantes de pregrado, 2.900 de posgrado, 70.000 egresados y alrededor en promedio de 600 estudiantes al año en movilidad internacional. Tenemos 32 programas de pregrado, 26 de maestría, 6 de doctorado, entre otros. Bueno, contarles también que nosotros, con la llegada de nuestro rector Alejandro Chain, propusimos una ruta de planeación estratégica llamada Ruta 2025 Innovación Digital. Entonces, se enmarcan 6 grandes megas de trabajo, megas estratégicas de trabajo. Importante que la internacionalización es una de estas megas. Es decir, que es una apuesta estratégica institucional al 2025, como está planteada esta planeación. No me voy a detener en contarles sobre la mega, simplemente quería comentar que en línea con lo que dice Carla, uno de los objetivos específicos de esta mega está orientado al desarrollo de competencias globales e interculturales en todos los miembros de nuestra comunidad. Este es como uno de los puntos a los cuales estamos apostando en gran medida institucionalmente. Y digo en todos los miembros de su comunidad porque queremos enfocarnos en que podamos desarrollar estas competencias no solo en los estudiantes, quienes son los principales actores, sino también en su comunidad de profesores, funcionarios y egresados, entre otros. Entonces, ¿cómo alcanzamos a esta comunidad entera? Incluso si ven en la parte de abajo del slide, pueden ver que para nosotros el logo es como, el lema es cómo construimos una internacionalización para todos. Menciono también la investigación, pero voy a profundizar en el tema de las competencias globales. Entonces, nos hemos venido enfocando en algunos aspectos claves para para el desarrollo de competencias globales, como que yo mencionaría como en 3 grandes líneas: internacionalizar el currículo, internacionalizar en casa, la movilidad y la internacionalización de la investigación. En este caso lo enfoqué más hacia el desarrollo de capacidades para este aspecto en particular. En la internacionalización del currículo trabajamos apostando al bilingüismo, multilingüismo, programas de doble titulación, Summer Winter School, programas en metodología COIL, semestres eventos multiculturales, desarrollo de MOOCs y construcción general de capacidades para la comunidad rosarista. La movilidad, digamos, tradicional, los intercambios, las dobles titulaciones, los cursos cortos, las certificaciones y la investigación, relacionamiento académico internacional, los becas y apoyos para estancias de investigación, pasantías para experiencias pedagógicas, entre otros. Y aquí veníamos con mucha fuerza y de pronto entonces nos llegó la pandemia y nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora ante esta situación y cómo como institución vamos a responder ante pues esta adversidad, por decirlo de alguna manera? Nos encontramos con algunos aspectos que imagino son comunes y bueno, cancelamos en la universidad las actividades presenciales. Tuvimos un proceso de una preparación muy rápida para adaptar los procesos institucionales, migraron a la virtualidad. Las clases migraron a una modalidad remota muy rápidamente, esto fue cuestión de 15 días. Los servicios, incluyendo el nuestro, también migraron a una modalidad remota. En el caso, todo el soporte y acompañamiento a estudiantes, en el caso nuestro como Oficina de Relaciones Internacionales,
pues tuvimos que tomar la decisión tan difícil de cancelar la movilidad, en cierto modo buscando garantizar la seguridad de los estudiantes, pero además enfrentándonos a todas las situaciones logísticas que surgieron en ese momento, y todas nuestras actividades migraron también a procesos virtuales, digamos, remotos. Yo podría mencionar como 3 aspectos en los que enfocamos nuestros cambios al llegar la pandemia. El primero, desarrollamos un proyecto de Virtual Exchange. Este proyecto lo teníamos planteado en nuestra mega de internacionalización digamos, en un mediano plazo, pero lo montamos en 3 meses, con todos los retos que esto implicó en su momento. Virtualizamos todos nuestros programas en casa, el Summer School, Winter School, todos nuestros cursos cortos, muy rápidamente los migramos y virtualizamos las actividades en casa, los eventos, las conferencias, todo ya lo pusimos en este formato virtual. Digamos, la consigna fue ante todo que pudiéramos seguir ofreciendo experiencias internacionales a nuestra comunidad. En cuanto al programa de intercambio virtual de Virtual Exchange, lo enfocamos como en 3 líneas de acción. La primera, Global Classrooms, e-Certificates e e-Mobility, que ya voy a profundizar rápidamente en cada uno. Global Classroom los concebimos como estos cursos de aprendizaje bajo la metodología COIL, que ya veníamos desarrollando en la universidad, pero a los que quisimos darles fuerza, incluyéndolos como en esta estrategia global de Virtual Exchange. No profundizo en estos, porque pues sé que ya varias universidades lo están utilizando esta metodología, pero a grandes rasgos son cursos que se diseñan entre 2 o más profesores de diferentes instituciones, en que participan grupos de estudiantes de 2 instituciones que toman un curso corto o incluso un curso completo que puede tener una duración de un semestre académico o una porción del curso y que son facilitados por medios virtuales. También diseñamos unos e-certificates. Estos eran dirigidos a los estudiantes internacionales que quisieran venir a tomar clases virtuales a nuestra universidad. Entonces, son un grupo de asignaturas virtuales. Incluso al diseñar estos certificados, incluimos algunos MOOCs y cursos cortos que la universidad había diseñado en temas de internacionalización que pudieran complementar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y también incorporamos algunos espacios de encuentro para los estudiantes. ¿Qué buscábamos aquí? Poder mantener ese diálogo intercultural. Si bien sabemos que el intercambio virtual, pues obviamente no reemplaza la experiencia de viajar presencialmente, pero sí queríamos poder garantizar este diálogo intercultural que se genera a través de los intercambios. Los estudiantes que lo toman o que lo están tomando en ese momento que lo ofrecimos así, pueden homologar por asignaturas en su universidad de origen y adicionalmente pues reciben el certificado de la universidad. Aquí hay pues un ejemplo de uno de los certificados, en este caso de negocios globales, de las asignaturas que eran remotas, digamos, que podían tener un componente sincrónico o asincrónico. Y aquí también podemos ver cómo se incorporaron los MOOCs, que aquí hemos llamado Rosario X, que los estudiantes podían tomar como parte del programa. Y también e-Mobility, que son los cursos libres, que pueden venir los estudiantes a tomar 1 o 2, 3 asignaturas en el semestre de nuestra oferta virtual, y lo mismo para los nuestros que quisieran hacerlo en una de nuestras universidades aliadas. Algunos resultados de este programa que ya podemos empezar a medir cerrando como nuestro plan piloto, que fue el segundo semestre del 2020. Tuvimos alrededor de 300 estudiantes que participaron en estas movilidades virtuales, en intercambio, doble titulación. En cuanto a los ejercicios COIL, un incremento del 300% en los ejercicios desarrollados frente al 2021. En cuanto a los programas de Summer y Winter School y cursos cortos, tuvimos alrededor de 855 estudiantes participantes y un crecimiento del 59%
frente al 2019. Y lo más importante, porque nos preguntábamos si esto iba a ser fácil, en su momento fue reto, pero pudimos hacerlo, y era seguir haciendo nuestros cursos cortos. Los cursos cortos son más o menos las misiones académicas que teníamos de nuestros estudiantes que iban a universidades aliadas en otros países a tener una experiencia internacional, y asimismo recibíamos en nuestra sede. Entonces, no era fácil, pero logramos hacerlo, garantizando de nuevo esta experiencia y esta mezcla intercultural que tanto buscamos. En este proyecto trabajamos más de 9 unidades académicas de la universidad. Fue un reto desde la perspectiva administrativa, ajustar los procesos, el tema de matrícula, el tema de horarios, todos estos aspectos requirieron una gran logística, pero al final hemos venido ajustándolo de manera que lo hemos podido hacer exitosamente. Pudimos desarrollar una insignia digital en competencias globales que obtienen los estudiantes que participan en estos ejercicios. Desarrollamos también un programa de mentores, es decir, que los estudiantes no solamente acceden a nuestra plataforma de enseñanza virtual a tomar un curso, sino que les hacemos un acompañamiento garantizando que ellos puedan tener una experiencia lo mejor posible, porque sabemos que de todas maneras, así sea una plataforma virtual, la forma de enseñar en los países, en las universidades es distinta. Tenemos en este momento 35 universidades aliadas que nos ofrecieron sus cursos y a quienes también ofrecimos nuestros cursos virtuales. Creamos un consorcio de universidades para la movilidad virtual con DGD, que es un consorcio de universidades francófonas al que pertenecemos, y también constituimos este consorcio específicamente para la movilidad virtual. Son 12 universidades que de nuevo incrementaron nuestra oferta para los estudiantes y lo hicieron muy enriquecedor por el tema de la francofonía, y también participamos en este consorcio de universidades colombianas para este tema de la virtualidad. Algo interesante que pudimos ver y que me gustaría compartir es, y en línea con lo que mencionaba anteriormente de la inclusividad, en este caso más que la inclusividad hacia los miembros de la comunidad, en este caso va hacia los estudiantes, por ejemplo. Entonces, en este caso lo que quería mencionar es que pudimos ver que el intercambio virtual permitió a estudiantes que normalmente no accedían tan fácilmente a la movilidad física por diferentes aspectos, pero entre ellos el económico, tener una experiencia internacional. Entonces, en Colombia tenemos, lo menciono para explicar aquí un poco, una estratificación de acuerdo con la capacidad adquisitiva de las personas, y por eso está aquí el estrato bajo, medio, alto, y pudimos ver cómo los estratos 1 y 2 los estudiantes de estratos 1 y 2 que están vinculados con la universidad, pudieron participar en mayor medida. Pasamos de un 3% de participación de este grupo de estudiantes a un 12%, es decir, más de ellos se animaron y pudieron tener esta aproximación, este intercambio multicultural que tanto buscamos en nuestra comunidad. Entonces, se amplió el rango, se amplió el alcance de nuestros programas de internacionalización a grupos que digamos, o a estratos que anteriormente no podían tener este acceso, lo cual para nosotros desde ya arroja un resultado muy positivo en términos de esta movilidad virtual. También pudimos tener un mayor alcance y ya en línea con la internacionalización para todos que mencioné inicialmente del alcance a la comunidad, a nuestros estudiantes en las regiones que también pudieron tener experiencias de formación a nivel internacional, para nuestros estudiantes de posgrado para quienes normalmente no es muy fácil acceder a nuestros programas de internacionalización, por diferentes aspectos. Por ejemplo, los desplazamientos y ese tipo de cosas, son personas que ya trabajan. Tuvimos también la posibilidad de capacitar a funcionarios, desarrollar capacidades en términos de internacionalización a funcionarios, y también
a través de proyectos de cooperación internacional que suscribimos, en los que participamos, pudieron beneficiarse muchas personas en nuestras regiones del país. Entonces, en este sentido, pues fue muy positivo la migración de nuestros programas a la virtualidad. Nuestros eventos internacionales, por ejemplo, también el impacto fue muchísimo mayor y muy positivo. Pues crecimos nuestras actividades multiculturales, tuvieron un incremento del 329% frente al año anterior. Tuvimos, como lo decía, por ejemplo, nuestra universidad está ubicada en un sitio en el centro de la ciudad, el acceso no es muy fácil, pero al hacerlo virtual, egresados, estudiantes de las regiones del país, incluso internacionales, tuvieron más posibilidad de acceder a nuestros eventos que cuando se hacían presencialmente, lo cual fue muy exitoso porque pudimos ampliar este alcance, que era algo pues tan importante para nosotros. En este sentido también fue muy positivo. Yo quisiera ya para cerrar, no me extiendo más, como hacer una reflexión final. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra internacionalización en la era post-COVID? Lo primero, quería traer como a colación de nuevo este artículo de NAFSA de septiembre del 2020, en el que hablaba sobre qué nos está pidiendo la comunidad de estudiantes y en general frente a la internacionalización. ¿Cuáles deberían ser los atributos de la internacionalización a futuro? Lo primero, una internacionalización menos costosa, una ecoamigable, sostenible. Por ejemplo, que se reduzca los viajes asociados a la internacionalización. Por la huella, digamos, que esto pueda dejar en el planeta, que sea más flexible, integrada desde casa, que contemple el uso de la tecnología para modelos virtuales híbridos de enseñanza, que sea inclusiva y no excluyente, que fomente el desarrollo de competencias multiculturales y en la que la movilidad debe ser un medio, más no un fin en sí mismo. Entonces, ante esto, ¿qué representó esta migración a la virtualidad en nuestro caso? Fue una gran aliada en la pandemia, o ha sido una gran aliada en nuestros procesos. La hemos integrado a nuestra oferta independientemente de lo que vaya a pasar a futuro. Es decir, nuestros programas por ejemplo, de intercambio ya los estamos ofreciendo tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. Lo mismo ocurre con nuestros programas cortos, oferta de Winter Summer School. Y hemos visto cómo, y como les mostraba, hemos podido hacer más accesible a los grupos de nuestra comunidad la internacionalización, que era uno de nuestros principales propósitos planteados en nuestra mega internacionalización. Pero también hay unos retos, ¿no?, que nos preguntamos y a los que tendremos que atender pues a futuro. El primero, sabemos que la virtualidad no reemplaza en su totalidad la experiencia presencial en términos de internacionalización. Eso es muy cierto y ya pues lo conocemos de antemano. Es algo a lo que tenemos, digamos, que enfrentarnos. Y las preguntas de cómo va a ser el regreso a la presencialidad, cómo integraremos, cómo deberíamos como instituciones integrar lo virtual y lo presencial en este nuevo contexto, que tampoco es volver a una normalidad, porque ya sabemos que una normalidad pues no va a haber como antes, sino una nueva normalidad. Entonces, pues como con esas preguntas yo quisiera cerrar y pues muchas gracias de nuevo a todos y abierta a las preguntas más adelante. Muchas gracias, Luisa, muy interesante y me gusta eso de internacionalización para todos. Creo que eso ha sido uno de los grandes temas de la pandemia. María Eugenia, me gustaría escucharte a ti y cómo cuáles son las reflexiones desde el IE, el replanteamiento de su estrategia, cómo lo han vivido ustedes desde ahí. Muchas gracias, Carla. Igualmente es un placer estar aquí y
y compartir, porque yo creo que cuanto más compartimos, ¿no? Más nos beneficiamos, ¿no? Y lo que también me ha gustado mucho, Luisa, escuchar, ¿no? Desde tu institución lo que están haciendo, porque todas, yo creo que las tres instituciones son muy diferentes, ¿no? Entonces es también interesante escuchar cómo se ha manejado, gestionado, ¿no? La situación en diferentes contextos, ¿no? Yo no voy a no me voy a alargar mucho, pero sí les voy a dar como un overview un poco de nuestra situación. Yo creo que a diferencia tal vez de muchas universidades, el IE, como saben, es una universidad muy global ya en sí, ¿no? Por su propia naturaleza, ¿no? Reclutamos de más de 120 nacionalidades, tenemos más de 120 nacionalidades en el campus. Ahora, el reto para nosotros, aparte, por supuesto, ya trataré el tema de la movilidad, etcétera, ha sido también la parte de reclutamiento, ¿no? Porque una cosa es tener a los estudiantes en tu mercado local y gestionar todo el componente internacional. Nosotros teníamos esa parte, pero también era toda la parte de traer a los estudiantes, ¿no? A nuestro campus o no traerlos a nuestro campus. ¿Cómo se movieron esos números de un reclutamiento que venía muy sostenido a de repente cerrado todo? A ver, yo creo que el IE también, una de las grandes ventajas durante esta pandemia ha sido que ya tenemos una larga trayectoria en temas de blended y de online, ¿no? Fuimos pioneros en todo el tema de online learning o de e-learning en Europa. En realidad, empezando hace más de casi 20 años, ya teníamos programas blended, etcétera. De hecho, una parte de nuestro portfolio, por lo menos en la Escuela de Negocios, el portfolio de programas part-time son todos en formato blended, ¿no? O hasta un 80% online. Entonces ahí creo que ya llevamos mucha experiencia. Entonces ¿cómo diría? Ese traslado, ¿no? O el cambio de presencial a virtual, lo pudimos hacer de una forma muy ágil y muy rápidamente, porque ya contábamos con toda la tecnología, con los en muchas conversaciones con universidades por todo el mundo me dicen que uno de los grandes problemas que tuvieron al cambiar de formato presencial a virtual era la formación de los profesores, ¿no? La formación de los profesores, porque muchos no estaban preparados ni capacitados ni hasta interesados, ¿no? Ustedes estaban muy cómodos acá, como muy natural y orgánico pasar de un formato a otro. Nosotros ya ¿no? Una gran parte del claustro ya tenía esa experiencia, entonces ese cambio fue muy ágil, muy rápido y realmente nos ayudó a seguir funcionando. Ahora, parte del modelo de internacionalización del IE ha sido una red de oficinas, ¿no? Que tenemos por todo el mundo. De hecho, como José Manuel lo sabe muy bien, tenemos uno en México, también tenemos uno en Colombia, y tenemos 33 oficinas, ¿no? De representación por todo el mundo. Santiago también. Y creo que lo bueno es que eso nos permitió, porque la pandemia, a ver, empezó en China, pero luego, claro, Europa fue el segundo, ¿no? Continente o mercado afectado y luego ya más adelante, ¿no? América Latina, etcétera. Entonces yo creo que también nos dio tiempo de reacción a la vez que progresaba, ¿no? O la situación cambiaba y las oficinas estando en los mercados, ¿no? También pudieron seguir algunas con sus actividades, ¿no? Mientras que otras tuvieron que frenar un poco, etcétera. Entonces nos adaptamos, pero ya estamos acostumbrados a ese modelo, ¿no? A ese modelo de actuar de forma local para integrar, ¿no? nuestro modelo global. Ahora, yo creo que estaba pensando, reflexionando mientras que Luisa Fernández está presentando de las actividades, ¿no? Que aparte de todo lo que es la docencia, ¿no? De pasar actividades de un formato presencial a un proceso virtual, un formato virtual, realmente todo, ¿no? Todo lo que hacíamos
tanto reuniones de antiguos alumnos, masterclasses, ¿no? En diferentes mercados, summits, conferencias, seminarios, ferias de carreras, todo, ¿no? De un día al otro se pasó a un formato virtual. Pero una vez más, yo creo que teníamos ya esa tecnología disponible, teníamos el conocimiento, teníamos la experiencia, y creo que eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Que hacer un proceso, como bueno, en inglés se dice muy to streamline the process, ¿no? De una forma muy fluida. De hecho, el modelo que nombramos nuestro modelo de esta transformación del espacio virtual al espacio, presencial al espacio virtual híbrido, lo llamamos Liquid Learning, ¿no? Es nuestro modelo de Liquid Learning, que incorpora no solamente lo físico con lo virtual, pero también ¿no? donde había posibilidad, ¿no? La parte presencial, hasta que no se podía, ¿no? Pero en fin, era todo integrando varios espacios. Modelo de adaptabilidad absoluta, que es lo que estamos viviendo un poco. Con todo lo que había disponible, ¿no? Y además, ¿no? Dependiendo de qué mercado se trataba, ¿no? Pero yo creo, a ver, a mí me gustaría referirme más a lo que sería el big picture, ¿no? De cómo veo, qué significa para nosotros, qué significa para nuestro modelo. Yo creo que, como les comentaba, nosotros respiramos el modelo internacional, ¿no? Entonces, el modelo global. Vamos a seguir reclutando, ¿no? Estudiantes de todo el mundo, que puede que en un futuro, bueno, espero que en un futuro próximo puedan volver a nuestro campus en Madrid o Segovia, pero que también tengan otras opciones, ¿no? Yo creo que lo que la pandemia lo que ha hecho o construido nos ha ampliado, ¿no? Ha ampliado las opciones que tenemos ahora para desarrollar nuestros programas, tanto nuestros programas, ¿no? Como la movilidad internacional. Vamos a tener programas presenciales, programas virtuales, programas blended. Yo creo que nos ha abierto un poco el espectro, ¿no? Se dice de posibilidades. Nosotros ya teníamos, ¿no? El blended, me imagino que el TEC también, algo muy similar, ¿no? Pero ahora yo creo que lo vamos a ver con más fuerza, yo creo que más fuerza. Luego, creo que lo que decía también Luisa Fernanda, yo creo que todas las escuelas con las que he hablado, por todo el mundo, todos estamos, independientemente de la región del país, estamos replanteando este modelo, ¿no? El modelo si la pandemia nos ha enseñado cosas, nos ha enseñado también que el medio ambiente es importante, ¿no? Que la inclusividad es importante, y que no todo el mundo, ¿no? Tiene la posibilidad, ¿no? de tener esa experiencia internacional, tanto a nivel de un simple intercambio a irse a estudiar a otro país, etcétera. Y creo que nos ha hecho más conscientes, ¿no? Más conscientes de que hay partes del mundo o países, etcétera, que no tienen esos accesos, ¿no? que esos accesos no son fáciles. Nosotros desde mi departamento hemos empezado a trabajar en programas virtuales para partes del mundo, universidades que dando masterclasses, dando, ¿no? de forma virtual, aportando con nuestro conocimiento a un público al que nunca hubiéramos llegado, ¿no? En condiciones normales. Nos ha hecho pensar de otra forma, ¿no? Y también es una forma de pensar mucho más solidaria, yo creo, ¿no? Mucho más solidaria, siendo más consciente de que no todos tenemos ese privilegio, ¿no? De movernos, ¿no? Y es un tema que también comentó Luisa. Entonces yo creo que ya todos, no sé, por lo menos en mi experiencia, y creo que la experiencia de también nos ha abierto un poco la forma de pensar, ¿no? Nos ha ampliado
el abanico de posibilidades, ¿no? De cómo se puede colaborar con nuestras instituciones, cómo podemos trabajar con nuestros alumnos, cómo pueden llegar nuestros profesores o nuestro contenido a estudiantes que a lo mejor no pueden estudiar en el IE físicamente. En fin, yo creo que en ese sentido hemos ampliado, ¿no? las opciones. A ver, yo creo que desde mi punto de vista, y yo creo que también desde el IE lo vemos así, yo creo que después de haber dicho todo esto, ¿no? Yo creo que no se puede sustituir, no 100%, lo que dijo también Luisa Fernanda, el modelo presencial, ¿no? Tanto para la movilidad, ¿no? Como puede ser un intercambio de un semestre o irte fuera a estudiar, porque yo creo que hace falta respirar el aire, esa experiencia de inmersión en la cultura nueva y todo lo que eso conlleva, ¿no? Todo el aprendizaje. No se puede, eso no se puede sustituir, no se puede sustituir. Pero no tiene que ser la única fórmula, ¿no? No tiene que ser la única fórmula. Yo creo que ese es el gran aprendizaje de esta situación. No tiene que ser, porque como no todos pueden, no todos quieren, a lo mejor no todos lo necesitan, ¿no? Entonces, tener esa como una opción que creo que está ahí y nunca va a desaparecer. Nosotros también organizamos desde mi área módulos cortos, seminarios internacionales cortos para escuelas por todo el mundo y en realidad muy pocas escuelas han querido pasar esa experiencia presencial a un formato online, porque el valor añadido es estar allí, ¿no? En el ambiente, en el entorno, en viajar a ese país, porque hay todo ese componente ¿no? de crecimiento cross-cultural, etcétera. Todo eso es muy importante. Pero lo que sí, yo creo que la gran elección ha sido esto de ampliar, nos ha ampliado la perspectiva, nos ha hecho pensar de una forma más responsable, más solidaria, y creo que eso está aquí para quedarse. Yo creo que, porque no solamente lo estamos replanteando en nuestros modelos, pero como bien dijo Luisa Fernanda, los estudiantes también lo están pidiendo, ¿no? Yo creo que estamos ahora con generaciones, ¿no? que están mucho más preocupados por el tema medioambiental, ¿no? El carbon footprint, ¿no? El tema de inclusividad. Y quiero también destacar que ha sido la pandemia, por supuesto, que ha sido el que nos ha dado esta visión ¿no? para transformar y reflexionar, pero no sé si recuerdan, nosotros ya el año pasado, y me imagino que también está pasado, no empezó con la pandemia, ya estábamos en situaciones, recuerdo en enero del año pasado, teníamos problemas, habían temas políticos y en otros países, estaba con el tema en Hong Kong, ¿no? Con los problemas de Chile, con el estallido social, tal cual. Beirut, y tuvimos que traer estudiantes de vuelta, estamos gestionando la crisis antes de que llegara la pandemia y luego en marzo no llegó todo lo demás, entonces ya estábamos en este crisis mode, ¿no? Pero nosotros, por más que les comentaba, tenemos más de 120 nacionalidades en nuestro campus, por cuanto más internacionales los estudiantes, más quieren seguir viajando y explorando por el mundo, ¿no? Entonces, yo diría que unos 70% de nuestros estudiantes, por lo menos de grado, pregrado, quieren una experiencia internacional, ¿no? Entonces, nosotros sí cancelamos también nuestra movilidad en septiembre. En enero, ahora sí vamos a enviar a algunos alumnos a sitios donde pueden ir y viajar y claro, depende de ellos, no hemos cancelado la movilidad, pero estamos siendo muy selectivos de dónde, etcétera. No hemos ofrecido cursos electivos virtuales. No sé si lo haremos más adelante, porque yo creo que una vez más, ¿por qué no? ¿Por qué no tener electivos
presenciales, face to face, y ofrecer electivos virtuales, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué tienen que venir a estudiar un semestre de intercambio de forma presencial? Se puede hacer de forma virtual también. Por eso digo, ampliar un poco, ¿no?, nuestra forma de trabajar en cuanto a cómo trabajamos con nuestros partners por el mundo, ¿no? Ahora, nosotros sí fuimos a este modelo liquid, ¿no?, híbrido, pero y realmente yo creo que ha funcionado muy bien. Muy bien, y creo que en cuanto a números de estudiantes, solo les puedo decir que nuestros números de grado, de reclutamiento a nivel de grado, pregrado, subieron, ¿no? Llegamos más allá que el objetivo. Entonces, yo creo que también cuando es un programa, estás hablando de un programa de 4 años, los estudiantes están dispuestos a tal vez, ¿no?, hacer su primer año de forma híbrida, ¿no?, o hacerlo desde sus casas o desde el campus, porque el campus sí está abierto y ha estado abierto desde septiembre para los estudiantes que sí han querido venir al campus y otros conectados desde sus países, pero con todos los protocolos, ¿no? Ahí sí que creo que hemos sido muy rígidos en cuanto al protocolo, y creo que tenemos un protocolo activado que está muy completo y realmente ha funcionado muy bien, ¿no? Muy bien. Pero yo creo que eso es, yo creo que este mundo nuevo, el mundo virtual en todos los sentidos, es here to stay, ¿no?, de forma permanente. Yo creo que lo único lo que ha hecho es que tenemos ahora más opciones, ¿no?, que hemos ampliado nuestra visión de cómo podemos funcionar y también trabajar con nuestros partners, ¿no?, por todo el mundo, porque todos hemos tenido que ser creativos, emprendedores, y ha desarrollado proyectos nuevos, actividades nuevas, y creo que eso es algo muy positivo, ¿no? Es algo muy positivo que saco de esta situación. Muchas gracias, María Eugenia. Efectivamente nos ha puesto a prueba la innovación que muchas de nuestras universidades es un sello. Bueno, ahora nos toca a nosotros mostrar eso en nuestros trabajos. El IE además fue muy notable el tema del Liquid Learning, que lo sacaron muy rápido, lograron entender muy bien y leer muy bien la pandemia y los riesgos y las oportunidades, y lo encontré muy notable cuando vi el video. José Manuel. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo me voy a ceñir a las 3 preguntas que inicialmente mandasteis por correo para ordenar un poquito la charla, ¿no? La primera era cómo la pandemia ha impactado de alguna forma la estrategia de globalización de su institución, ¿no? Y yo aquí quisiera dar también una información contextual, antes que nada, para que sepan que, por ejemplo, en el mundo tenemos 250 millones de estudiantes universitarios y la movilidad ligeramente está por encima de los 5 millones. Es decir, escasamente un 2% de estudiantes universitarios se mueven, hacen internacionalización física al año. Realmente es muy pequeño. Esto varía por países. Latinoamérica escasamente es el 1%. Y además en Latinoamérica la mayor movilidad se encuentra entre países latinoamericanos. Europa en promedio está aproximadamente en un 7%, Estados Unidos, Canadá, Norteamérica en un 3,5-4%. O sea, realmente es importante que cuando hablamos de movilidad internacional sepamos realmente cuál es el volumen. Es decir, parece que todo el mundo se mueve, va a estudiar a otros lados, pero realmente es un 2%. También para contextualizar el tamaño del TEC. El TEC es una universidad que está emplazada en 26 campus, diversificada en 26 campus en la República Mexicana, en 20 estados, con aproximadamente 55.000 estudiantes de grado y 8 o 9.000 en posgrado. Y nosotros mandamos al año entre 7.500 y 8.000 estudiantes fuera. Es decir, aproximadamente un 14% de los estudiantes tienen una internacionalización, pero de 26 campus diferentes. Nuestra vicerrectoría de internacionalización está desplegada a lo largo de los 26 campus con una estructura nacional, regional y local.
Para que tengan una idea, nuestro indicador de movilidad es que 6 de cada 10 alumnos que terminan la carrera, que terminan su bachelor, tienen una experiencia internacional. O sea, este es básicamente el contexto. Experiencia internacional que puede ser un intercambio, cuando estamos hablando de semestres, o estamos hablando de programas de study abroad, de pago, cuando se van en periodos cortos, veranos o inviernos. También tenemos programas de pago, que el estudiante paga cuando va fuera en un semestre, cuando el número de intercambios, el balance lo tenemos prácticamente topado. Tenemos un 8% de los estudiantes que salen que van a prácticas de investigación, un importante porcentaje también que se van a prácticas en empresa y muchos dobles títulos, ¿no? Digamos que esta es un poco la composición. Esta es la composición que teníamos y que tenemos con el programa, el plan, el modelo educativo 2011. Pero como sabéis, el año pasado, en agosto del año pasado, arrancamos el nuevo modelo educativo TEC 21 que nos diferencia de alguna forma. Nos diferencia en cuanto se estructura el modelo. Es un modelo basado en retos, es un modelo donde la tecnología juega un papel importante y esto de alguna forma, además de las barreras económicas que suponen la internacionalización para muchos de los estudiantes, en México también el servicio social también compite, porque realmente un estudiante cuando termina su bachelor, su grado, al menos ha tenido que desarrollar como 500 horas de servicio social que lo hace en tiempos no académicos y eso compite también mucho con la internacionalización. Todo esto, es decir, la entrada del TEC 21, la barrera económica, todo esto nos llevó ya hace un par de años a pensar en nuevos modelos. En nuevos modelos, tanto en flexibilizar el calendario, introducir mucha más formación en línea, desarrollar nuestro propio Global Classroom, que después le daré números realmente para que sepan cómo estamos hoy en día. Y realmente fue una situación previa a la llegada de la pandemia. Llega la pandemia y llega la incertidumbre. Entonces tenemos que ver cómo trabajar con ellas. Y lo primero, la preocupación es arreglar las cosas en casa, pero en paralelo preocuparnos de los estudiantes que están fuera. En ese momento teníamos 2.500 estudiantes fuera. Es decir, en febrero salieron 2.500 estudiantes y tuvimos obviamente que pensar qué hacíamos con ellos. Muchos se volvieron, muchos quedaron en destino, haciendo, digamos, una internacionalización en destino, pero virtual en destino. Otros siguieron desde México. Y nosotros también nos tuvimos que ocupar de casi 1.000 estudiantes extranjeros que teníamos desplegados por nuestros campus, ¿no? Ofrecerle también todo nuestro formato virtual. Nosotros paramos las clases el 12 de marzo. En una semana nos compusimos para poder empezar un modelo total digital. A día de hoy, para que tengan una idea, llevamos más de 1.300.000 sesiones en líneas que han llegado a 90.000 estudiantes y han participado más de 9.000 profesores. Por eso digo que cuando hablamos con estos números, la dificultad, la complejidad crece indudablemente, porque aunque los porcentajes de fallos sean pequeños, los números son importantes. Entonces, intentamos salir de la crisis de la mejor manera posible, tanto para los estudiantes que teníamos en casa como para los estudiantes que teníamos fuera. También ha habido importantes apoyos financieros a las familias más desfavorecidas en relación con los pagos de matrícula, porque muchas familias perdieron el trabajo. También ha habido un gran programa de préstamos de equipos, de computadoras, de ordenadores, para que los estudiantes tuvieran la conectividad con Internet necesaria. Poner a tono, a punto, todo el repositorio de contenidos en línea que teníamos para compartir con muchas universidades. Muchas universidades nos han pedido si teníamos protocolos, procedimientos, y la verdad que ese ha sido un trabajo también extraordinario para poder dar la ayuda que se necesitaba con muchas universidades socias, muchas universidades amigas. Todo el asunto de la capacitación de docentes. Es verdad que el TEC también ha sido pionero en la educación virtual. El TEC hace más de 30 años arrancó la universidad virtual con un formato de televisión por satélite, pero ha ido evolucionando y de hecho el tener tantos campus a lo largo de la República Mexicana hace
que el instrumento virtual sea un instrumento necesario. A veces hay clases que no se dan presencialmente porque el número de alumnos en los diferentes campus no tiene el mínimo y todo eso se acoge en un formato virtual. Pero, sin embargo, no era una porción relativamente importante. Eso de cambiar de esa porción al 100% cambia mucho. Pero sí existía, digamos, los procedimientos de cómo modificar los scripts académicos, de cómo de alguna forma manejar las plataformas necesarias para poder acomodar toda la enseñanza y el aprendizaje presencial a un aprendizaje virtual, ¿no? Y esto ha ido funcionando pues prácticamente hasta el día de hoy. Es decir, nosotros paramos las clases en marzo, terminamos el semestre pasado en formato virtual, arrancamos este año el formato virtual, pero hemos también desarrollado nuestro propio modelo flexible digital e híbrido. Híbrido pensando en que íbamos a tener la oportunidad de que algunos de los campus, los semáforos en esas regiones, los semáforos en esos estados, estuvieran en verde para poder de alguna forma poder conjugar simultáneamente información presencial e información virtual. Bueno, hemos tenido algunas experiencias, no solamente en clases magistrales, sino también en laboratorios. Ha habido una inversión importantísima en laboratorios, en simuladores para laboratorios. Ha habido en algunos campos la posibilidad de disminuir el número de estudiantes que atienden una práctica en laboratorio. Digamos que todo esto ha ido progresando hasta prácticamente el día de hoy, donde ya las clases han terminado. La siguiente pregunta era de cómo se vislumbra el futuro del proceso de la internacionalización en nuestras instituciones, en las universidades. Y obviamente yo creo que llegó para quedarse. Es decir, en el futuro inmediato, cuando salgamos de esta pandemia, salgamos de esta crisis, todo este aprendizaje que hemos tenido en el ámbito de la educación y el aprendizaje virtual se quedará. Se quedará y sobre todo tenemos que consolidarlo con los socios internacionales. Nosotros pensamos que cualquier malla curricular, cualquier portfolio de cada carrera debería tener 4 elementos. Un elemento es la oferta presencial. La oferta presencial, que obviamente no se puede eliminar, y que permitirá que el estudiante esté delante del profesor y que además podamos acoger estudiantes internacionales en esa oferta presencial, que será un porcentaje de la oferta total. Otra será la oferta remota, la oferta digital. Debemos tener dentro de ese portfolio per se una oferta digital. Esa oferta digital será ofrecida a nuestros propios estudiantes y también a los estudiantes extranjeros que quieran de alguna forma enrolarse. Otro elemento es la oferta digital de terceros. La oferta digital de terceros, de socios, tienen que ser parte fundamental de nuestro portfolio. Es decir, yo puedo pensar que en mi portfolio, en mi malla curricular, tenga una oferta curricular virtual de mis mejores socios. Y después, las clases compartidas, el Global Classroom. Tener, por supuesto, un porcentaje importante también de clases que sean simultáneamente impartidas por 2 universidades en una cohorte mixta de alumnos. Eso entendemos que tendrá que ser el futuro. ¿Cómo se desequilibra o se balancea el porcentaje de un elemento frente a otro? Dependerá de la carrera y dependerá del profesorado. Pero en definitiva tenemos que pensar que esos serán los portafolios y las mallas curriculares de cada carrera. Para que tengan una idea, nosotros el Global Classroom lo arrancamos hace más de 2 años y a principio del año 2018 empezamos con 2 clases, con 2 universidades y este semestre, el semestre de otoño, hemos impartido 52 Global Classroom, 52, que han llegado a 2.600 estudiantes. La mitad de estudiantes del TEC, la mitad de estudiantes de universidades amigas. Tenemos una fila enorme de universidades que desearían hacer Global Classroom, pero de momento no tenemos la capacidad suficiente para desarrollarlo. Pero el Global Classroom se ha erigido como un elemento fundamental, un elemento crosscultural fundamental, donde además permite crear
proyectos educativos internacionales. Normalmente hablamos de la colaboración internacional entre profesores y lo desarrollamos fundamentalmente en el ámbito de la investigación. En el ámbito de la docencia, en el ámbito del aprendizaje, tenemos un nicho fundamental. Y el Global Classroom lo que hace es precisamente poner en contacto a 2, 3, 4 profesores para desarrollar un mismo tópico que puedan ser complementarios con una cohorte mixta de estudiantes. Es algo que realmente queremos institucionalizar y queremos que se quede, pero se quede, digamos, como un elemento importante, porque además, como decía antes Luisa, lo hace inclusivo. La barrera económica para nosotros es la principal barrera a la internacionalización. Muchos estudiantes no tienen el dinero, los medios suficientes para poder salir al extranjero. Pero si a lo largo de su carrera hace una estancia corta de verano o invierno y además es capaz de desarrollar 3 o 4 materias en formato Global Classroom con diferentes universidades del mundo, diferentes tópicos, tendrá un flavor internacional que será mucho más de lo que teníamos antes de la pandemia. Y es una oportunidad también el Global Classroom increíble para nuestros alumnos, sobre todo los 4 países que estamos acá, de poder incluso incurrir en clases en otro idioma, practicar el inglés en un contexto académico. Sin duda, sin duda. En nuestra experiencia realmente, ahora mismo no tenemos más capacidad de 40-50 Global Classroom por semestre, ¿no? Pero nosotros sacamos una convocatoria a nuestro profesorado para que ellos de alguna forma sean capaces de decir, me gustaría tener un Global Classroom en este topic porque tengo un socio internacional. O si no tengo un socio internacional, me gustaría que la Vicerrectoría de Internacionalización me encontrara un profesor en esta parte del mundo con el fin de poder desarrollar esta materia de manera permanente. Estamos en ello, ¿no? Una pregunta, cuando tú dices que tienen una capacidad de 50, que están como en el límite de su capacidad para el Global Classroom, ¿te refieres a por el apoyo que requieren de las oficinas de internacionalización? El acompañamiento, es decir, el Global Classroom no es algo que nosotros dejamos suelto, o sea, nosotros trabajamos en los guiones, vemos el script, cómo se mete, acompañamos al trabajo, siempre hay una persona de la vicerrectoría, que acompaña toda la trayectoria de esa materia conforme se está dando. Otra cosa es que más adelante se puede hacer sin ello, pero de momento yo diría que nosotros lo que tenemos es una incubación de Global Classroom. Y es importante porque realmente sabemos que si no tenemos ese acompañamiento, fracasa. Fracasa. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer con la oferta digital? Pues la oferta digital tiene que estar a la vista. La oferta digital es una oferta que tiene que estar presente para nuestros alumnos. Nuestros alumnos tienen que ser capaces de decidir en algún momento si una materia la toma en formato presencial o en formato virtual. Porque puede pensar que en ese formato virtual le genera a él o a ella unas habilidades diferentes y va a tener la oportunidad también de encontrarse con estudiantes internacionales y probablemente en otro idioma. Hay que diferenciar la oferta digital, tienen que ser materias más generalistas, probablemente en inglés, con tópicos disciplinares más generales, para poder atraer a más alumnos y siempre mezclarlo con alumnos propios. No generar una oferta digital exclusivamente para alumnos internacionales que vengan a nuestra universidad, sino tener, digamos, esa oferta digital dentro del backbone, totalmente vertebrada dentro de lo que es nuestra oferta. Por supuesto, la incorporación de más tecnología. Hay que trabajar más y más con la incorporación de realidad virtual, realidad aumentada, sistemas 360 con avatares, es decir, que yo me pueda incluir como un avatar en una clase o que yo pueda acoger estudiantes de cualquier universidad del mundo su avatar dentro de mi clase para que tengan una interacción del 100%. Hemos desarrollado hace 2 años el profesor holograma. Es, como saben también, bueno, pues la figura en tamaño real del profesor que pueda atender simultáneamente en un formato presencial y un formato virtual con una interactividad del 100% y con una calidad extraordinaria. O sea, no es lo mismo ver un busto en una pantalla que un profesor que está delante de ti y que tiene una movilidad de 3 metros por 2 metros a escala real.
Los laboratorios virtuales han sido un éxito grandísimo, ya que son muchos miles de estudiantes los que se pueden favorecer de los laboratorios virtuales. Yo no digo que los laboratorios virtuales vayan a suplantar a los laboratorios reales. Sin duda, en el futuro no. Pero los laboratorios virtuales pueden ser, digamos, un elemento de aprendizaje previo antes de entrar a tocar máquinas e instrumentos que son extremadamente caros y extremadamente delicados. Nosotros tenemos también entre 14, 15, 16 delegaciones por todo el mundo. Nuestras delegaciones por todo el mundo ahora lo que están haciendo fundamentalmente es ver aquellas universidades en su región que son capaces de hacer un matching más temprano con nosotros. Es decir, donde hay más oferta digital, donde hay más prácticas, con el fin de poder acelerar este proceso, ¿no? Yo creo que todavía vamos a tardar de 1 a 2 semestres en volver a la situación anterior, pero debemos de utilizar todo este tiempo para ir de alguna forma mejorando nuestra oferta. Por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros estamos ofreciendo ahora en este invierno y para el próximo semestre estamos ofreciendo 113 materias de nuestra propia malla curricular en formato síncrono y el 65% en inglés, con el fin de que estudiantes extranjeros puedan de alguna forma interactuar con nuestros estudiantes. Eso es algo que tiene que crecer. Yo estimo que un 10 o un 15% de oferta digital es algo que es razonable y saludable dentro de cualquier portafolio, ¿no? Y ya en la última pregunta que me hacían de cómo se han hecho cargo de las competencias globales de sus alumnos y qué rol juega la internacionalización en casa en este proceso. Bueno, yo creo que primero hay que tener propósito. Hay que tener un propósito de que los estudiantes tengan, digamos, una experiencia internacional. No solamente los estudiantes, obviamente. Yo digo que una universidad más internacional cuando todos sus profesores sean internacionales, porque entonces no tendremos ninguna barrera para, de alguna forma, influir en los estudiantes la importancia de la internacionalización. Pero, claro, hay que tener ese propósito, pero hay que tener también objetivos claros de la movilidad. La movilidad, como todos sabemos, sirve para el desarrollo personal, sirve para desarrollar la empatía con otros, te ayuda a vivir solo. Hay muchos jóvenes que no han vivido solo en su vida. El hecho de poder vivir solo, de tener que cuidar de su economía, de lavarse su ropa, de atender las clases y sus obligaciones es muy importante. La autoestima. Desarrolla la autoestima de una forma increíble. Yo siempre digo que normalmente cuando no hemos salido de nuestro país, siempre creemos que lo que hay fuera es mucho mejor que lo que tenemos en casa. Y cuando salimos fuera, nos damos cuenta que lo que tenemos en casa es tan bueno o mejor como lo que podemos encontrar fuera. Eso es muy importante porque desarrolla la autoestima personal y la autoestima como colectivo. También la internacionalización a veces es un excelente complemento disciplinar de materias que no tenemos en casa y que podemos encontrar fuera. Por lo tanto, hay, digamos, muchos ejes, ¿no?, que la internacionalización permite de alguna forma paliar, cubrir en la formación integral de cualquier estudiante. Yo creo que es bueno tener objetivos numéricos, tener indicadores, tener estadísticas. Es decir, si yo tengo una movilidad de un 14%, pues igual debería tener un 18%. ¿Y dónde la debería de tener? Es importante saber también, y mucho más en nuestro caso de TEC 21, en TEC 21, como sabéis, el semestre lo tenemos en 3 tercios. Y el mundo todavía el semestre lo tiene en 16, 18 semanas. A nosotros, el TEC 21 nos presenta un reto fundamental de cómo hacer que nuestros estudiantes vayan fuera y cuando vuelvan seamos capaces de acreditarle por lo que tenemos dentro. Eso hace que a nosotros nos permita y nos obligue a hacer lo que llamamos un internationalization by design, not by chance. Es decir, es importante saber cuántas oportunidades tenemos fuera, por carrera, con qué socios. Por supuesto, es muy difícil colocar el 100% de los estudiantes de una universidad fuera. Porque las universidades, cuando recibimos estudiantes, tenemos también nuestros cupos. No podemos ofrecer infinitas plazas.
pero es importante tener mapeado quiénes son los socios que pueda acoger un número significativo de estudiantes en determinadas carreras y en determinados niveles. Y esa internacionalización por diseño es buena, es rica, porque te ayuda de alguna forma a equilibrar la oferta y la demanda. Tú sabes con antelación realmente cuántas nuevas oportunidades tienes que negociar o tienes que conseguir para que tus estudiantes de alguna forma tengan esa internacionalización. Y ahora mismo, en el periodo pandémico o con la pospandemia, la inclusión de la virtualidad obviamente nos hace un doble reto al diseño de la internacionalización. Yo creo que también hay que ser proactivos en el que yo digo que hay que seguir al estudiante a lazo, a lo largo de toda su carrera. Es decir, nosotros estamos diseñando lo que llamamos la internacionalización temprana, internacionalización media e internacionalización tardía. No es lo mismo sacar un estudiante cuando está en su segundo o tercer semestre que sacarlo cuando está en sexto o en séptimo semestre. Las expectativas son distintas. Y por tanto, si a un estudiante se le ha pasado el plazo de la internacionalización temprana y media, hay que ir por él y explicarle por qué es importante e interesante la internacionalización. Y además que tenemos una oferta económica, por decirlo así. Podemos tener una oferta cara y podemos tener una oferta económica. Por lo tanto, ese seguimiento individualizado que hay que hacer sobre los estudiantes, yo creo que es importante, porque eso de alguna forma es algo que empuja a la internacionalización y además empuja al profesorado, porque el profesorado tiene que estar involucrado también en la acreditación de las materias que se hacen fuera. Y ahora es un reto doble con todo el asunto de la oferta digital. También nosotros todos los años, y este año vamos a tener una gran experiencia en febrero, todos los años, en febrero hacemos una feria internacional. Una feria internacional donde invitamos a 60, 80 universidades amigas y hacemos una feria itinerante que durante un día la feria es una feria para que las universidades expongan su oferta internacional a nuestros estudiantes cara a cara. Y es itinerante porque la hacemos correr por Ciudad de México, por Monterrey, por Puebla, por Querétaro y por Guadalajara, las 5 grandes ciudades donde tenemos los campus más importantes. Este año, por primera vez, vamos a hacer esa feria virtual internacional donde vamos a invitar también a muchas universidades a que enfrenten en unos stands virtuales a nuestros estudiantes con el fin de hacerles llegar directamente sus experiencias internacionales. Por lo tanto, yo creo que la proactividad en internacionalización es fundamental y el seguimiento es fundamental. Los números nos ayudan también a balancear la oferta y demanda y saber con suficiente antelación si realmente tenemos un déficit de internacionalización porque no somos capaces de ofrecerle a nuestros alumnos lo que ellos necesitan o no. Y todo esto ahora mismo con la pandemia pues se complica, o por lo menos se multiplica. A veces me dicen, oye, ahora vosotros que estáis con la pandemia, pues realmente no tenéis mucho trabajo. Digo, tenemos doble trabajo. Nosotros tenemos que arrancar la campaña, abortar la campaña, en paralelo arrancar otra, convencer a nuevos socios. Es decir, es un doble trabajo y hasta que no se lo dicen no lo ven. Entienden que como tú has cancelado la internacionalización, realmente no tienes trabajo y tienes el doble de trabajo. Porque nosotros cuando buscamos oportunidades internacionales lo hacemos con 6, 8 meses antes de que arranque el curso en el destino que el estudiante ha elegido. Entonces, bueno, es importante también dar esos mensajes porque a veces no se valora realmente el trabajo y con la antelación que hay que hacer ese trabajo de internacionalización para dar oportunidades adecuadas a todos nuestros estudiantes. Y ya me paro aquí. Y muchas gracias. Añadir una cosa que creo que después de haber escuchado tanto a Luisa Fernanda y a José Manuel, yo creo que aquí lo que es clave también es entender el modelo de cada universidad, ¿no? Porque todas somos muy diferentes, ¿no? Y eso nos ayuda a dimensionar un poco la situación, ¿no? Con la que nos enfrentamos, porque, por ejemplo, muchas de las cosas que está describiendo José Manuel, ¿no? Algunos de los retos, por tamaño, ¿no? Por número de estudiantes, etcétera, es algo, ¿no? Que sería algo muy desconocido, ¿no? Para una institución como el IE. Y además,
por ejemplo, la diversidad cultural, y por la razón por la cual tenemos tantos estudiantes internacionales, es parte de nuestra identidad, ¿no? Es parte de nuestro ADN, porque entonces es ya en sí, ¿no? La experiencia internacional, ¿no? En un aula ya es muy amplia, ¿no? Porque puedes estar ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? Está. en un aula con, ¿no?, de 50 y son de 30 países diferentes, ¿no? Ya yo doy clase en temas cross-cultural y a veces es un reto porque ya tenemos una diversidad cultural muy rica, ¿no? Entonces los desafíos son diferentes, ¿no? Son diferentes. Porque muchas veces ya ven a venir al IE o estudiar en el IE como una experiencia internacional, porque están viniendo de otro país, ¿no? Y el reto, a lo mejor, en temas de movilidad o de otras actividades, es mucho más reducido, ¿no? Porque ya ofrecemos muchos de esos beneficios dentro de nuestra actividad normal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante destacar porque estamos hablando de modelos muy diferentes y una fórmula no se puede aplicar a todo el mundo. Yo creo que cada uno tiene que ser, como diría, true a su visión, su misión y su modelo, ¿no? Y actuar en el marco de ese modelo, porque no podemos ir todos a lo mismo, porque las fórmulas son diferentes, ¿no? Yo creo que eso es un punto importante. Y el hecho de que seamos instituciones tan diferentes, creo que nos ayuda con esa reflexión, ¿no? También creo que para nosotros, desde el punto de vista de Europa, también aparte de la pandemia, y creo que ya habíamos comentado también cómo, ¿no?, cómo se gestionaron las crisis políticas en Hong Kong, en Chile, en Líbano, en relación a nuestros programas de movilidad. Pero aquí en Europa también estamos ahora viviendo Brexit, ¿no? Entonces, y cómo impacta eso la movilidad con universidades en Inglaterra o en el UK, creo que puede que les afecte a ustedes también, porque seguro que trabajan con escuelas en el Reino Unido, pero estando en Europa y ya que UK forma parte del programa Erasmus, todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? De lo que tienen hasta finales de de llegar a un acuerdo, ¿no?, con la UE sobre varios temas, pero todavía no queda claro lo que va a pasar a nivel de movilidad, ¿no? De movilidad dentro de Europa. Entonces eso sí también ha sido un reto para nosotros porque a nivel de firmar nuevos acuerdos, ampliar acuerdos, renovar acuerdos, hay tanta incertidumbre, ¿no?, que las escuelas han querido frenar un poco esa actividad, ¿no? Hasta tener más información. Un poco de lo mismo en los Estados Unidos. No sé si eso lo han vivido desde el TEC o desde Colombia, desde la Universidad de Rosario, porque ahora las cosas se van aclarando, pero todo también dependía de las elecciones. Elecciones. ¿No? Las elecciones, porque igual hay un montón de, como saben, en la administración de Trump, habían puesto, como diría, muchas barreras más, ¿no?, a la entrada a estudiantes internacionales, a temas de visados, movilidad, y ahora creo que la política de Biden hacia la educación y la educación internacional, etcétera, movilidad, va a cambiar mucho, y eso va a impactar cómo desarrollamos nuestros acuerdos, con qué agilidad y qué tipo de acuerdos, ¿no? Porque yo he notado, no sé si han tenido esa experiencia, que también las universidades americanas han estado como on standby, muchas de ellas desde, ¿no?, hasta después de las elecciones. Entonces, todas esas cosas también están impactando todo el tema, aparte de la pandemia, que por supuesto es el componente más grande. También están pasando otras cosas, ¿no? Y creo que vamos a ver muchos cambios en general. Sí, un momento de cambio, definitivamente. ¿No? Entonces, ya veremos, ¿no? Y eso va a impactar. Y creo que me gustaría referir un punto de José Manuel cuando empezó a dimensionar un poco el tema de movilidad internacional, porque lo que dijo, claro, es
muy cierto que es un porcentaje muy bajo en relación al total, ¿no? Pero creo que quiero destacar que en algunos mercados forma un porcentaje muy importante, ¿no? Depende del mercado. A lo mejor en su totalidad es un porcentaje muy bajo, pero en algunos mercados puede llegar a ser 20% de sus estudiantes, ¿no? En universidades, como puede ahora mismo ser en el UK, que llega a casi 20%. Australia está en el 40-45%, sí. Estados Unidos es el cuarto sector de mayor ingreso, de contribución al PIB, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí también es importante, una vez más, tenemos que, cada mercado opera de una forma distinta, el papel que tiene la movilidad es diferente, y también creo que la misión de cada institución y visión, ¿no?, hacia estos temas es diferente. Entonces, los retos van a ser diferentes, ¿no? Yo creo que es importante destacar eso, ¿no? Gracias, María Eugenia. Luisa, me estabas pidiendo la palabra. Sí, no, yo quería decir... cerrando, ¿no? Sí, ya no me demoro, gracias. Quería decir que estoy de acuerdo con lo que han comentado José Manuel, María Eugenia, en el sentido de que efectivamente todos somos instituciones diferentes y la pandemia nos toma en momentos diferentes. El número de estudiantes, las dinámicas propias de internacionalización, los niveles que hemos alcanzado de internacionalización, como lo decía María Eugenia, ellos pues ya, digamos, tienen un nivel más avanzado en concebirse ya como más globales, y que creo que eso hace que nuestras estrategias de internacionalización y nuestros retos sean diferentes, pero yo creo que de todas maneras, de todo lo que hemos hablado, podemos aprender mucho. En mi caso, creo que concluiría que efectivamente no hay una única fórmula para moverse hacia el futuro, como lo decía José Manuel. Yo creo que habrá que mezclar lo presencial con lo virtual, con lo híbrido, y allí estará la clave. Yo sí creo que la incorporación de la tecnología va a ser muy importante. Cuando tú hablabas del profesor en holograma, de los ¿cómo se llama? De los sistemas 360 con avatares. Creo que eso va a ser muy interesante y le va a dar una dinámica muy interesante a nuestros procesos, pero también creo que no hay que dejar las otras formas de abordar la internacionalización, o sea, hacerlas a un lado porque sería un grandísimo error en nuestra concepción estratégica futura. Entonces yo pienso que la mezcla será la clave para potencializar los procesos que podamos tener a futuro. Algo ahí que me parecía que era importante también mencionar, y es la diferencia como instituciones, pero también de las zonas geográficas donde nos encontramos, porque nosotros en nuestras regiones tenemos unas problemáticas muy particulares, y por ejemplo en América Latina la pandemia pues ha tenido unos efectos muy grandes, y tenemos unas dificultades, por ejemplo, sociales y económicas muy grandes, que también suman un reto adicional a los que ya tenemos, que probablemente en Europa los haya, pero aquí creo que se viven como en mayor medida, y que también debemos nosotros visualizar y tener muy de presente los temas económicos, por ejemplo, de nuestra población a la hora de plantear cualquier tipo de estrategia que podamos querer tener a futuro. Era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Oye, dime, José Manuel. Sí, solamente para terminar, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Luisa. No, los países no somos iguales, las universidades no tienen el mismo tamaño, pero efectivamente en Latinoamérica yo creo que toda la tecnología va a suponer un incremento importante de oportunidades a muchos estudiantes que hasta ahora en su vida habían tenido oportunidad de establecer una relación con estudiantes de cualquier otra parte del mundo.
y tenemos que estar preparados para eso. Y cada universidad tiene que tener su propósito y sus propios objetivos, sin duda. Totalmente de acuerdo. Gracias, José Manuel. Sí, nosotros aquí, hoy es súper interesante el panel, súper interesante justamente el haber escuchado esta diversidad de instituciones y países que creo que enriqueció mucho la discusión. Realidades muy distintas, pero siento que hubo un patrón común que nosotros acá desde marzo, cuando partió la pandemia, dijimos una crisis y una oportunidad. Le tenemos que dar la vuelta a la pandemia y ver cómo vamos a aprovechar esto. Y creo que las 3 oficinas de internacionalización han mostrado cómo se han reconvertido y siguiendo entregando este sello a los alumnos. A nosotros también nos pasó, creemos que la transformación digital ha sido lo que ha jugado y está jugando y lo que tenemos que aprovecharnos para internacionalizar a nuestros docentes y a nuestros alumnos. Nosotros en marzo estábamos en la UDD inaugurando, o pretendíamos inaugurar trabajando en una sala que se iba a llamar Global Classroom, que iba a tener toda la tecnología para que nuestros docentes pudieran tener cursos con otras instituciones, hacer los proyectos conjuntos que contaba José Manuel y que contaba también Luisa, porque había una gran barrera tecnológica. Entonces, ¿cómo me conecto y cómo van a hablar los alumnos y las zonas horarias y todo? O sea, con la pandemia, no sé, que esa sala ya no va a existir, está Zoom, hay demasiadas herramientas. El éxito también de Global Classroom y el hacer proyectos conjuntos con nuestras instituciones, los profesores tienen otra disposición, es como conectarse, quiero participar. Los alumnos también tienen otra disposición a la tecnología y por eso no me extrañan los números que decía María Eugenia, porque muchas personas que jamás hubieran pensado en una alternativa de formación online, hoy sí lo están haciendo. Y todos aprendimos de ellos en el proceso, así es que quiero agradecer a cada uno por su participación hoy, que ganas de seguir conversando, ya tendremos un momento de intercambiar más experiencia, agradecerles su tiempo y muchas gracias.